La lluvia caía con fuerza aquella noche. El viento golpeaba las ventanas del pequeño hospital mientras una enfermera caminaba lentamente por el pasillo con un bebé en brazos. El niño lloraba sin parar, como si incluso siendo tan pequeño, sintiera que acababa de quedarse completamente solo en el mundo. La enfermera suspiró con tristeza, porque nadie quería darle la noticia a la única persona que quedaba de aquella familia. La abuela, doña Teresa, una mujer fría, amargada, dura como piedra, cuando finalmente llegó al hospital, ni siquiera preguntó cómo había muerto su hija. Solo miró al bebé, con desprecio, con una expresión vacía. ¿Y ahora qué se supone que haga con él? La enfermera quedó impactada. Es su nieto. Teresa cruzó los brazos. Mi hija perdió la vida por culpa de ese niño. Aquellas palabras marcarían la vida de Samuel para siempre, porque desde el día en que nació, su abuela lo culpó de todo. El padre del bebé había muerto meses antes en un accidente mientras trabajaba lejos de casa. Y ahora su madre también había fallecido durante el parto. Samuel llegó al mundo completamente solo, y aunque Teresa terminó llevándoselo, nunca lo hizo por amor, lo hizo por obligación. La casa de Teresa era vieja, oscura, silenciosa, las paredes estaban llenas de humedad y el reloj de la sala sonaba tan fuerte que parecía romper el silencio a cada segundo. Pero lo peor no era la pobreza, era el frío que había dentro de esa casa, un frío emocional, porque Samuel nunca recibió cariño, nunca recibió abrazos, nunca escuchó un «te quiero», mientras otros niños dormían escuchando cuentos. Samuel creció escuchando reproches. Deberías agradecer que no te dejé en un orfanato. Todo me sale mal desde que llegaste. Eres igual de inútil que tu padre. Cada palabra iba destruyendo poco a poco el corazón del niño. Pero Samuel no entendía por qué. Él solo quería que su abuela lo quisiera, aunque fuera un poco. Cuando tenía 5 años, llevó a casa un dibujo que había hecho en el jardín de niños. Era él, tomando de la mano a su abuela bajo un sol enorme. Corrió emocionado. Abuela, mira. Teresa apenas levantó la mirada mientras cosía ropa vieja para ganar unas monedas. ¿Qué es eso? Somos tú y yo. Teresa observó el dibujo unos segundos. Y luego dijo algo que Samuel jamás olvidaría. No pierdas el tiempo dibujando tonterías. Mejor aprende a trabajar. El niño bajó lentamente el papel. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero no lloró, porque Samuel había aprendido algo muy pequeño. Llorar solo hacía que Teresa se enojara más. Con el paso de los años, el niño se volvió callado. Muy callado. En la escuela casi no hablaba con nadie. Siempre estaba solo, porque mientras otros niños hablaban de sus padres, él no tenía a nadie. Y cuando mencionaban a las abuelas cariñosas que hacían pasteles o daban abrazos, Samuel solo guardaba silencio. Una tarde lluviosa, la maestra pidió hacer una actividad para el Día de la Familia. Cada alumno debía escribir qué era lo que más amaba de su hogar. Los niños comenzaron a escribir felices, pero Samuel se quedó inmóvil, mirando la hoja vacía. La maestra se acercó lentamente. ¿Todo bien, Samuel? El niño bajó la cabeza. No sé qué poner. ¿Por qué? Samuel dudó unos segundos, y luego susurró algo que le rompió el alma a la maestra. Porque creo que mi abuela no me quiere. La mujer sintió un nudo en la garganta. Porque los niños siempre saben cuándo no son amados. Esa tarde la maestra visitó la casa de Teresa. Intentó hablar con ella, explicarle que Samuel necesitaba cariño, paciencia, amor, pero Teresa solo respondió fríamente. El mundo no funciona con abrazos. Si ese niño quiere sobrevivir, debe hacerse fuerte. La maestra entendió entonces que aquella mujer llevaba años viviendo consumida por el dolor. Porque Teresa no solo había perdido una hija, también perdió la capacidad de amar. Y Samuel estaba pagando el precio de ese sufrimiento. Los años siguieron pasando, y Samuel comenzó a hacer todo lo posible por ganarse el cariño de su abuela. Barría la casa, lavaba platos, le ayudaba a cargar bolsas del mercado. Incluso aprendió a coser botones para ayudarla con el trabajo. Pero nada parecía suficiente, porque Teresa siempre encontraba algo para criticar. Limpias mal, eres lento, no sirves para nada. Cada palabra era como una piedra sobre el corazón del niño. Sin embargo, Samuel seguía intentándolo, porque en el fondo, solo quería sentirse querido por alguien. Cuando cumplió 12 años, ocurrió algo que cambió su vida. Una noche escuchó a Teresa llorar en silencio en la cocina. Era la primera vez que la escuchaba llorar. Samuel se acercó lentamente, y la vio sosteniendo una fotografía vieja. Era una foto de su madre. Muy joven, sonriendo. Teresa acariciaba la imagen mientras lloraba desconsoladamente. Samuel sintió algo extraño, porque por primera vez entendió que aquella mujer también estaba rota. El niño se acercó despacio. Abuela. Teresa rápidamente escondió la foto, y volvió a ponerse fría.
¿Qué haces despierto? Samuel tragó saliva. ¿Extrañas mucho a mamá? La expresión de Teresa cambió, como si aquella pregunta hubiera abierto una herida profunda. Vete a dormir. Pero Samuel no se movió. Yo también la extraño, aunque nunca la conocí. Esas palabras hicieron temblar ligeramente a Teresa. Pero aún así, no dijo nada, porque había pasado tantos años encerrando su dolor, que ya no sabía cómo expresar amor. Al día siguiente, Samuel encontró aquella fotografía encima de su cama. Sin explicación, sin palabras, solo la fotografía, y aunque parecía algo pequeño, para Samuel fue enorme, porque era la primera vez que Teresa le daba algo personal. El niño sonrió, y abrazó la foto contra su pecho. Esa noche durmió feliz, creyendo que tal vez, las cosas podrían cambiar, pero la vida todavía tenía preparadas pruebas muy crueles para él. Porque semanas después, Teresa enfermó gravemente, comenzó con fuertes dolores y mareos constantes, pero se negaba a ir al médico. No tenemos dinero para tonterías. Samuel empezó a preocuparse muchísimo. La veía cada vez más débil, más cansada, más pálida, hasta que una mañana, Teresa cayó al suelo mientras cocinaba. Samuel corrió desesperado. Abuela, intentó levantarla mientras lloraba. El niño temblaba de miedo, porque a pesar de todo, ella era lo único que tenía en el mundo. Los vecinos ayudaron a llevarla al hospital. Y allí, Samuel escuchó algo que le heló la sangre. Necesita tratamiento urgente. El niño se quedó inmóvil, porque sabía perfectamente lo que eso significaba. Dinero, mucho dinero, y ellos no tenían nada. Esa noche, sentado solo afuera del hospital, Samuel miró al cielo lleno de lágrimas, porque la única persona que tenía, la misma persona que nunca supo quererlo, podría desaparecer también, y aún así, él no quería perderla, porque el corazón de los niños es capaz de seguir amando incluso a quienes los lastiman. Y mientras las luces del hospital brillaban en medio de la oscuridad, Samuel tomó una decisión. Haría lo que fuera necesario para salvar a su abuela, incluso si ella jamás llegaba a quererlo de verdad. A la mañana siguiente, Samuel despertó sentado en una silla fría del hospital. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y las manos heladas. Había pasado toda la noche mirando la puerta del cuarto donde estaba internada Teresa. Esperando, rezando en silencio, porque aunque aquella mujer había sido dura toda su vida, él no podía imaginar quedarse completamente solo otra vez. Un doctor salió del cuarto lentamente. Samuel se levantó de inmediato. ¿Mi abuela está bien? El hombre lo miró con tristeza. Por ahora está estable, pero necesita medicamentos y estudios. Samuel bajó la mirada. Ya sabía lo que venía. No tenemos dinero. El doctor suspiró, y por un segundo sintió un profundo dolor al ver a ese niño tan pequeño cargando preocupaciones de adulto. Intentaremos ayudar en lo posible. Samuel agradeció con la cabeza, pero entendía perfectamente la realidad. En ese mundo, sin dinero, sobrevivir era mucho más difícil. Cuando finalmente dejaron entrar a Samuel al cuarto, Teresa estaba acostada mirando el techo. Débil, cansada, por primera vez en su vida parecía frágil. Samuel caminó despacio hacia ella. Abuela, Teresa giró apenas la mirada, y aunque intentó mantenerse fría, su voz salió débil. ¿Por qué sigues aquí? Samuel se quedó confundido. Porque eres mi abuela. Teresa cerró los ojos lentamente, como si esas palabras le dolieran. Porque durante años había tratado de convencerse de que aquel niño solo era una carga. Pero Samuel seguía cuidándola, seguía queriéndola, incluso después de todo. 2 días después la dieron de alta. Pero el tratamiento era caro, demasiado caro. Samuel comenzó a buscar maneras de ayudar. Después de la escuela cargaba cajas en el mercado. Limpiaba zapatos afuera de una plaza. Ayudaba a un señor a acomodar verduras. Todo por unas cuantas monedas. Y aunque terminaba agotado, nunca se quejaba, porque sentía miedo, mucho miedo, miedo de perder a la única familia que le quedaba. Una tarde regresó a casa empapado por la lluvia. Traía una pequeña bolsa con pan y las medicinas de Teresa. Entró sonriendo. Mira, abuela, pude comprarlas. Pero Teresa lo observó horrorizada, porque las manos del niño estaban llenas de heridas. Rojas, lastimadas. ¿Qué hiciste? Samuel intentó ocultarlas. Nada, pero Teresa se levantó lentamente. ¿Qué hiciste? Samuel bajó la cabeza. Trabajé. El silencio llenó la casa. Teresa miró aquellas manos pequeñas destruidas por el trabajo, y algo dentro de ella comenzó a romperse, porque por primera vez, entendió cuánto estaba sacrificando Samuel por ella. Esa noche, mientras el niño dormía, Teresa se sentó junto a su cama, observándolo en silencio. El niño dormía abrazando la vieja fotografía de su madre, como si fuera un tesoro, y Teresa sintió una presión horrible en el pecho, porque durante años había culpado a Samuel por la muerte de su hija. Pero nunca se había detenido a pensar algo importante. El niño también había perdido a su madre,
y nunca tuvo la culpa de nada. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente por el rostro de Teresa. Lágrimas silenciosas, pesadas, llenas de culpa, porque comprendió demasiado tarde cuánto daño le había hecho. A la mañana siguiente ocurrió algo inesperado. Samuel despertó y encontró desayuno servido. Se quedó inmóvil, porque eso jamás había pasado. Teresa evitó mirarlo directamente. Come antes de que se enfríe. Samuel se sentó lentamente, confundido, y por primera vez en años, sintió algo parecido a calor en aquella casa. Los cambios comenzaron a ser pequeños, muy pequeños, pero Samuel los notaba. A veces Teresa dejaba un pedazo más grande de comida para él. Desde aquella noche, algo comenzó a cambiar dentro de la casa. No fue mágico, no fue rápido, porque las heridas que se forman durante años no desaparecen de un día para otro. Pero por primera vez, Samuel dejó de sentirse completamente solo. Y Teresa comenzó a entender el enorme daño que había causado. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Samuel todavía caminaba con miedo dentro de la casa, como si esperara que en cualquier momento todo volviera a ser igual. Y Teresa intentaba acercarse, pero no sabía cómo, porque había pasado demasiados años escondiendo el amor detrás de la dureza. Una mañana, Samuel se preparaba para ir a la escuela cuando Teresa lo llamó. «Espera», el niño volteó nervioso. Teresa extendió lentamente una pequeña bolsa de tela. Samuel la tomó confundido. Dentro había un almuerzo, hecho por ella. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas inmediatamente, porque jamás alguien le había preparado comida con cariño. Teresa desvió la mirada rápidamente. «No quiero que pases hambre». Samuel abrazó la bolsa contra su pecho y sonrió, una sonrisa pequeña, pero completamente sincera. Poco a poco comenzaron a hablar más, a cenar juntos, a compartir silencios menos dolorosos. Y aunque Teresa seguía siendo una mujer seria, ahora observaba a Samuel de otra manera. Ya no veía al niño que le quitó a su hija. Ahora veía algo diferente. Veía a un niño bueno, noble, un niño que había sufrido muchísimo, y aún así seguía teniendo un corazón lleno de amor. Eso la destruía por dentro, porque comprendía que Samuel había crecido buscando desesperadamente cariño, mientras ella se lo negaba. Una tarde, Samuel llegó emocionado de la escuela. «Abuela, saqué la mejor calificación del salón». Teresa levantó la vista lentamente, y vio al niño sonriendo con ilusión, esperando aprobación, esperando orgullo, esperando amor. Y entonces ocurrió algo que Samuel jamás olvidaría. Teresa sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. «Estoy orgullosa de ti». El niño sintió un nudo enorme en la garganta, porque llevaba toda su vida esperando escuchar esas palabras. Y esa noche lloró en silencio, pero no de tristeza, sino porque por primera vez sentía que alguien lo quería. Sin embargo, la felicidad no duró demasiado. Semanas después, Teresa volvió a empeorar. Los dolores eran más fuertes, más constantes. Samuel comenzó a asustarse otra vez. Intentó mantenerse fuerte, pero el miedo lo estaba consumiendo, porque ahora que finalmente había comenzado a sentir el amor de su abuela, la idea de perderla era insoportable. Una madrugada escuchó un fuerte golpe en la cocina. Corrió desesperadamente, y encontró a Teresa en el suelo. Apenas podía respirar. «Abuela», Samuel lloraba mientras pedía ayuda a los vecinos. La ambulancia llegó rápidamente, y durante todo el camino al hospital, el niño sostuvo la mano de Teresa con fuerza, como si soltarla significara perderla para siempre. En el hospital, los médicos fueron sinceros. La enfermedad estaba avanzada, muy avanzada. Samuel sintió que el mundo se le derrumbaba, porque otra vez, la vida parecía querer quitarle a la única persona que amaba. Esa noche se quedó dormido afuera del cuarto de Teresa, solo, asustado. Desde aquella noche, algo comenzó a cambiar dentro de la casa. No fue mágico, no fue rápido, porque las heridas que se forman durante años no desaparecen de un día para otro. Pero por primera vez, Samuel dejó de sentirse completamente solo. Y Teresa comenzó a entender el enorme daño que había causado. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Samuel todavía caminaba con miedo dentro de la casa, como si esperara que en cualquier momento todo volviera a ser igual. Y Teresa intentaba acercarse, pero no sabía cómo, porque había pasado demasiados años escondiendo el amor detrás de la dureza. Una mañana, Samuel se preparaba para ir a la escuela cuando Teresa lo llamó. «Espera», el niño volteó nervioso. Teresa extendió lentamente una pequeña bolsa de tela. Samuel la tomó confundido. Dentro había un almuerzo, hecho por ella. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas inmediatamente, porque jamás alguien le había preparado comida con cariño. Teresa desvió la mirada rápidamente. «No quiero que pases hambre». Samuel abrazó la bolsa contra su pecho y sonrió, una sonrisa pequeña, pero completamente sincera. Poco a poco comenzaron a hablar más,
a cenar juntos, a compartir silencios menos dolorosos. Y aunque Teresa seguía siendo una mujer seria, ahora observaba a Samuel de otra manera. Ya no veía al niño que le quitó a su hija. Ahora veía algo diferente. Veía a un niño bueno, noble, un niño que había sufrido muchísimo. Y aún así seguía teniendo un corazón lleno de amor. Eso la destruía por dentro, porque comprendía que Samuel había crecido buscando desesperadamente cariño, mientras ella se lo negaba. Una tarde, Samuel llegó emocionado de la escuela. «Abuela, saqué la mejor calificación del salón». Teresa levantó la vista lentamente, y vio al niño sonriendo con ilusión, esperando aprobación, esperando orgullo, esperando amor. Y entonces ocurrió algo que Samuel jamás olvidaría. Teresa sonrió, una sonrisa pequeña, pero real. «Estoy orgullosa de ti». El niño sintió un nudo enorme en la garganta, porque llevaba toda su vida esperando escuchar esas palabras. Y esa noche lloró en silencio. Pero no de tristeza, sino porque por primera vez sentía que alguien lo quería. Sin embargo, la felicidad no duró demasiado. Semanas después, Teresa volvió a empeorar. Los dolores eran más fuertes, más constantes. Samuel comenzó a asustarse otra vez. Intentó mantenerse fuerte, pero el miedo lo estaba consumiendo. Porque ahora que finalmente había comenzado a sentir el amor de su abuela, la idea de perderla era insoportable. Una madrugada escuchó un fuerte golpe en la cocina. Corrió desesperadamente, y encontró a Teresa en el suelo. Apenas podía respirar. «Abuela». Samuel lloraba mientras pedía ayuda a los vecinos. La ambulancia llegó rápidamente, y durante todo el camino al hospital, el niño sostuvo la mano de Teresa con fuerza, como si soltarla significara perderla para siempre. En el hospital, los médicos fueron sinceros. La enfermedad estaba avanzada, muy avanzada. Samuel sintió que el mundo se le derrumbaba. Porque otra vez, la vida parecía querer quitarle a la única persona que amaba. Esa noche se quedó dormido afuera del cuarto de Teresa, solo, asustado, abrazando la vieja fotografía de su madre, hasta que una enfermera se acercó lentamente. «Tu abuela quiere verte». Samuel entró rápidamente. Teresa estaba muy débil, pero cuando vio al niño, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Samuel». El niño se acercó de inmediato. «No hables, abuela, vas a ponerte bien». Pero Teresa negó lentamente, porque ella sabía la verdad, y también sabía que ya no podía seguir escondiendo lo que sentía. Tomó la mano del niño con dificultad. «Escúchame». Samuel comenzó a llorar. «No. Por favor». Teresa respiró profundamente. «Fui injusta contigo toda tu vida. Cada palabra parecía dolerle. Te hice sentir que no eras amado. Y tú solo eras un niño». Samuel negó llorando, pero Teresa continuó. «Te culpé por algo que nunca fue tu culpa». Las lágrimas comenzaron a caerle. «Y aún así, tú seguiste queriéndome». Samuel ya no podía contener el llanto, porque escuchar aquello rompía algo muy profundo dentro de él. Teresa acarició lentamente su rostro. «Tu madre te habría amado más que a nada en este mundo». Samuel cerró los ojos con fuerza, porque llevaba toda la vida necesitando escuchar eso. «Ella hablaba contigo cuando aún estabas en su vientre. Te esperaba feliz, te soñaba todos los días». Samuel lloraba desconsoladamente. «Y Teresa también. Nunca pienses que fuiste un error. Nunca vuelvas a creer que nadie te quiso». La voz se le quebró completamente. «Porque eres lo más valioso que dejó mi hija». El niño abrazó a Teresa con fuerza, como si quisiera detener el tiempo, como si quisiera recuperar todos los abrazos que nunca tuvieron. «No me dejes solo». Teresa comenzó a llorar más fuerte, porque esa frase le rompió el alma. Ella sabía perfectamente por qué Samuel tenía tanto miedo. La vida solo le había enseñado abandono, pérdidas, soledad, y Teresa le tomó el rostro entre sus manos temblorosas. «Escúchame bien, no importa lo que pase. Nunca estarás solo». Samuel sollozaba sin parar. «Eres fuerte, más fuerte que cualquiera que haya conocido». Teresa respiró con dificultad, y finalmente dijo las palabras más importantes de toda su vida. «Te amo, hijo». Samuel sintió que el corazón se le rompía completamente, porque había esperado escuchar eso toda su infancia, toda su vida, y aunque llegaba tarde, era real, completamente real. Aquella madrugada, Teresa falleció, y Samuel volvió a quedarse solo. Pero esta vez, algo era diferente, porque aunque el dolor era inmenso, ya no cargaba aquel vacío horrible de sentirse no amado. Ahora sabía la verdad, ahora sabía que sí había sido querido, que sí había importado. El funeral fue pequeño, silencioso, lluvioso. Samuel permaneció de pie frente al ataúd sin dejar de llorar, porque a pesar de todo, había amado profundamente a su abuela, y entendió algo muy importante. A veces las personas más frías son simplemente personas rotas por el dolor. Pero también entendió algo más. El sufrimiento no justifica destruir el corazón de alguien, porque las heridas emocionales que Teresa dejó en él tardarían años en sanar. Después del funeral,
Samuel regresó solo a aquella vieja casa. El silencio era enorme, doloroso, pero mientras caminaba lentamente por la sala, encontró algo sobre la mesa. Una caja. Dentro había cartas, fotografías y una libreta vieja. Era un diario de Teresa. Samuel comenzó a leer, y con cada página, las lágrimas caían más fuerte, porque allí estaba toda la verdad. Teresa escribía sobre su hija, sobre el dolor de perderla, sobre la culpa, y también hablaba de Samuel, de cómo intentó odiarlo, pero no pudo, de cómo comenzó a quererlo desde pequeño, aunque el dolor le impedía demostrarlo. En una de las últimas páginas decía: Samuel tiene el corazón más noble que he conocido, y me duele saber que tal vez cuando yo ya no esté, él recuerde más mis rechazos que mi amor. El niño lloró abrazando aquella libreta, porque Teresa tenía razón. Las palabras crueles dejan marcas profundas. Pero también comprendió algo hermoso. Incluso las personas equivocadas pueden cambiar antes de que sea demasiado tarde. Con los años, Samuel creció, y nunca olvidó lo vivido. Jamás olvidó el dolor de sentirse rechazado. Pero tampoco olvidó el valor de unas palabras dichas a tiempo. Se convirtió en un joven humilde, bondadoso, siempre ayudando a otros niños, especialmente a aquellos que se sentían solos, porque él entendía perfectamente ese dolor. Años después comenzó a trabajar en un hogar para niños abandonados, y cada vez que veía a un pequeño triste, se acercaba con paciencia, con cariño, con amor, porque sabía algo que muchos adultos olvidan. Un niño puede sobrevivir sin juguetes, sin dinero, sin lujos, pero jamás debería crecer creyendo que no merece amor. Una tarde, un pequeño del refugio le preguntó: ¿por qué eres tan bueno conmigo? Samuel sonrió con lágrimas en los ojos, y respondió: porque sé lo que se siente sentirse no querido. El niño lo abrazó fuerte, y Samuel cerró los ojos, porque en ese momento entendió finalmente la gran lección de su vida. El dolor puede convertirte en alguien cruel, o puede convertirte en alguien capaz de sanar a otros. Y él decidió no repetir la historia. Decidió dar el amor que tanto necesitó cuando era niño. Porque aunque Teresa cometió muchos errores, antes de partir le dejó el regalo más importante. La verdad de que nunca fue culpable. La verdad de que sí merecía amor. Y la verdad de que incluso un corazón roto todavía puede aprender a amar otra vez. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete, porque aquí, cada historia puede cambiar tu forma de ver la vida.